Si me acompañan de pies, vamos a leer una porción bíblica rapidito de lo que estaremos dialogando en este día. Y así puede abrir su Biblia en el libro de Efesios. Saludamos a todos los pastores, todos los líderes que estén aquí en este día. Reciban un saludo, nuestro saludo y respeto hacia todos hoy aquí en este día. Efesios, el capítulo 5. Cuando lo tengan, digan un amén fuerte. El libro de Efesios, capítulo 5. Estaremos leyendo versículos 15 y 16. Y leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo con voz fuerte dicen: amén. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Una vez más, vamos a leerlo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor continúe añadiendo bendición a su santa palabra. Amén. Pueden tomar sus asientos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amada iglesia, en mi vida personal, para que sepan un poquito de mi persona, yo crecí dentro de la iglesia, fui criado en el evangelio. Y desde lo que yo me pueda recordar, desde la niñez, me acuerdo el mensaje que se predicaba y el mensaje que siempre se seguía repitiendo. Y era el mensaje que decía: Cristo salva, Cristo sana y Cristo, ¿cómo? Viene pronto. Parece que ustedes lo han escuchado también. Desde niño, creciendo en la iglesia, escuchando esas mismas palabras: Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene pronto. Mis padres crecieron en la iglesia, mis padres fueron criados en la iglesia. Y mis padres me cuentan que cuando ellos eran niños escuchaban el mismo mensaje: Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto. ¿Cuántos mensajes, cuántos sermones, cuántos estudios no nos han dado a través de los años que siguen diciendo lo mismo? Especialmente mientras nosotros seguimos predicando: Cristo viene pronto. El mensaje no ha cambiado. El mensaje, aún tantos años después, sigue siendo el mismo. Y cuando se habla de la venida de Cristo, siempre se refleja en las señales. Siempre se habla de las guerras o los rumores de guerras como señales de la venida de Cristo. Y a través de los años, ¿cuántas guerras no se han desatado? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas guerras entre naciones no hemos escuchado a través de los años? Y siempre en alguna parte del mundo hay una guerra que siempre se está desatando.
Y la gran pregunta a través de los años sigue siendo la misma. ¿Cuándo es que Cristo viene? Si por tantos años se está predicando Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, se desata una guerra, es señal que Cristo viene. Se desata un evento trágico mundial, es señal que Cristo viene. Los años todavía han pasado y muchos decían no vamos a llegar después del año 2000. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando llegue el año 2000, eso va a ser un caos en el mundo. Llegó el año 2000 y han pasado varios más. Y aquí estamos en el año 2025, pero todavía el mensaje no cambia. Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene pronto. Y la gran pregunta a través de los años sigue siendo, ¿cuándo es que Cristo viene? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, pero el día y la hora nadie sabe. Y aunque muchos a través de los años han tratado de decir y han tratado de profetizar y han tratado de decir el año, la fecha, cuándo es que Cristo va a llegar, la Biblia claramente dice, pero nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Pero como se ha anunciado tanto a través de los años que Cristo viene pronto, pero como no ha llegado todavía, parece ser que muchos ya no lo toman muy en serio. Y viven sus vidas como si Cristo no viniera. Pero cuando sucede algún evento trágico mundialmente, la gente se asusta. Cuando sucede un evento trágico mundialmente, entonces la gente comienza a filmarse en los caminos del Señor. Si sucede una guerra o si algo sucede con el pueblo de Israel, tenemos que arreglar cuentas porque ya la venida de Cristo es ya. O cuando sucedió el 9/11, lo inesperado aquí en los Estados Unidos, Cristo viene, tenemos que arreglar cuentas. ¿Cuántas iglesias no se llenaron después de ese evento? ¿Cuántos se acuerdan? Las iglesias repletas. La gente llegando a la iglesia por lo que había sucedido, porque tenían miedo que ya Cristo venía y querían arreglar sus vidas. Pero pasó el tiempo y los que habían llenado a la iglesia se fueron de las iglesias. Llegó la pandemia y ahí sí nos sacudió. Esto tiene que ser señal. Cristo viene. Y aunque no podíamos llegar a las iglesias, viendo los servicios en línea, miles y miles de personas se conectaban a los servicios y estaban consagrados, estaban buscando de la presencia de Dios. Y por las primeras semanas, pero cuando pasaron las primeras semanas, de momento poco a poco comenzaron a alejarse de los servicios en línea y comenzaron a acomodarse nuevamente a como antes estaban viviendo. La gente siempre se asusta y comienza a acercarse a Dios cuando algo trágico sucede, porque creen que eso es una señal que ya Cristo viene. Pero sigue pasando el tiempo y muchos se siguen descuidando y nuevamente muchos se alejan de la presencia de Dios hasta que venga otro evento trágico que sacuda el mundo. Y aún a través de los años hay grupos que han señalado días y han dicho Cristo viene para tal día, para tal fecha, y esos grupos han vendido todas sus posesiones, han dejado su trabajo, han dejado sus escuelas, se han reunido en un lugar para esperar la venida de Cristo en ese día. Y Cristo no llegó. Tuvieron que comenzar su vida de nuevo porque habían vendido todo y dejado todo y se dieron de cuenta que estaban equivocados. Pero amada iglesia, aunque Cristo no ha venido,
el mensaje todavía no ha cambiado. Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene pronto. Y vengo a dejarles saber, está mucho más cerca de lo que pensamos. Cristo viene ya. Toca a su vecino y dile, Cristo viene ya. Cristo viene ya. La venida de Cristo va a llegar cuando nosotros menos lo esperamos. La Biblia dice, Él llegará como ladrón en la noche. Por eso, mientras nosotros estamos esperando, la gran pregunta entonces que se hace es, ¿cómo podemos esperar en la venida del Señor? El libro de Mateo, el capítulo 24, nos dice, por tanto, también vosotros estar preparados. Todos digan preparados. Voz fuerte, preparados. Porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como no sabemos el día, ni la hora, ni el momento, tenemos que vivir siempre preparado. Toca a su vecino y dile, siempre preparado. Siempre preparado, siempre preparado. Esperamos que Cristo no venga durante la semana, porque a veces nos olvidamos de Él durante la semana y solamente nos acercamos a Él los domingos. Pero la palabra nos está enseñando que tenemos que estar preparados lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, las 24 horas del día, porque Él puede venir hoy, y si no puede, y si no viene hoy, Él puede venir mañana, y si no viene mañana, Él puede venir el próximo día. Cual sea el día, tenemos que vivir preparados. Preparados. Entonces, ¿cómo es que vivimos esperando la venida del Señor? Le voy a dar un consejo. Vive tu vida espiritual como si Cristo viniera hoy. Pero vive tu vida natural como si Cristo viniera en el futuro. ¿Lo escucharon? Vive su vida espiritual como si Cristo viniera hoy. Listos, preparados, cerca del Señor. Pero vive tu vida diaria como si Él viniera en el futuro. En otras palabras, no dejes de vivir tu vida diaria. Tienes que seguir trabajando, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, tienes que seguir desarrollando las empresas, tienes que seguir viviendo la vida, porque esta vida sigue corriendo y sigue hacia adelante. Pero en tu vida espiritual tienes que mantenerte cerca de la presencia de Dios y mantener una relación con tu Creador. Así es como nosotros tenemos que esperar al Señor. Pero lo que muchos hacen es que tratan de ver las señales. Déjame ver lo que está pasando allá en Israel. Déjame ver lo que está pasando entre Israel e Irán. Y déjame ver lo que está pasando con Rusia. Y déjame ver lo que está pasando con esta nación. Porque cuando yo vea ciertas movidas, eso me va a decir que ya Cristo está al pronto y ya la trompeta va a sonar. Y cuando vean esas señales, entonces me voy a afirmar y voy a llegar a Dios y voy a buscar de Dios. Buscando por señales, en vez de simplemente caminar con Dios todos los días. Toca 2 o 3 y dile, tenemos que caminar con Dios todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Hay algunas personas que tristemente tratan de ver qué lejos puedo estar de Dios y todavía llegar al cielo. Se lo repito, algunos lamentablemente viven su vida, qué lejos puedo estar de Dios y todavía llegar al cielo. ¿Qué tanto puedo seguir gozándome de esta tierra y este mundo, pero todavía llegar al cielo cuando suene la trompeta? Cuando debemos de vivir nuestras vidas de la siguiente manera: ¿qué cerca puedo estar de Dios y todavía permanecer aquí en esta tierra? Caminar cerca de su presencia. Cuando estamos hablando de vivir nuestra vida espiritual como si Él viniera hoy, es un aspecto de una llamada a la vigilancia espiritual continua.
No se trata de ceder hacia una ansiedad o al fanatismo, sino de permanecer espiritualmente preparados a todo momento y a toda hora, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces quiero rápidamente presentarle alguna estrategia de cómo nosotros podemos vivir esperando la venida del Señor. Y número uno es lo siguiente: tenemos que vivir velando. Todos digan velando. Tenemos que vivir velando. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar, estar alerta, estar atento. Marcos capítulo 13 nos dice: velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Todos digan velar. Velar. Eso simplemente habla de estar atento, estar despierto, no permitir que uno caiga en el sueño de la indiferencia, sino mantenerse espiritualmente despierto todos los días, mirando, observando y reconociendo que en cualquier hora, cualquier segundo puede venir el momento más esperado para nosotros como iglesia, y es la venida de nuestro Salvador para arrebatar y llevar a la iglesia, para que nosotros estemos en la presencia del Señor por una eternidad. Pero muchos, en vez de estar velando por sus vidas espirituales, están buscando señales. Muchos se creen escatólogos. Siempre están hablando de Daniel, siempre están hablando del Apocalipsis, siempre están hablando, tratando de buscar esos misterios, hablando de las señales, hablando de los últimos días. Pero sin embargo, muchos de ellos ni mantienen una relación con Dios. Te puedo citar los versos bíblicos y decir y hablar de cómo se van a mover las naciones y qué va a ser Israel y qué va a ser Irán y cómo se van a unir esta nación con la otra nación y cómo se va a presentar todo para la guerra y todo lo que está profetizado. Pero sin embargo, conocen todas las señales, pero no tienen una relación íntima con su Salvador. Conocen señales, pero descuidan de su matrimonio. Conocen señales, pero descuidan de su familia. Conocen señales, pero van a la iglesia de vez en cuando. Conocen señales, pero no oran, no sacan el tiempo delante de la presencia del Señor. No mantienen esa relación íntima con el Dios de los cielos. Quieren decirle a todo el mundo cómo es que ellos deben de buscar de Dios cuando su propia vida están alejadas de Dios. La Biblia nos dice cómo tenemos que esperar la venida de Cristo, es velando por Él, esperando el regreso de Cristo. Vivir una vida espiritualmente preparada, caracterizada por la fidelidad, la pureza y la obediencia activa de la palabra de Dios, en lugar de intentar predecir fecha concreta o interpretar todos los acontecimientos como señales definitivas. Dios no simplemente nos está llamando a simplemente velar. Vela por su vida. No se preocupe de la vida de su prójimo, vela por su propia vida. En vez de señalando lo mal que los otros están haciendo, busca por su vida. Busca por su familia. Que su familia juntos puedan crecer y desarrollarse en un acercamiento, una vida devocional delante de la presencia del Señor. Lo que la pandemia nos reveló fue lo siguiente, y es que nos hemos acostumbrado a reunirnos en la iglesia y tener servicio en la iglesia, pero nos hemos olvidado de los servicios familiares. Porque en casa, donde debía ser el primer lugar de nuestra
oración, el primer lugar de nuestra relación con Dios, se ha olvidado a través del tiempo. Pero tenemos que velar por nuestra vida. Todos digan velar. ¿Qué más tenemos que hacer? Mientras estamos esperando al Señor, tenemos que seguir siendo testigos. Digan ser testigos. La Biblia nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos está llamando a ser testigos de su presencia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho dentro de su vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en medio de su familia? ¿Qué es lo que Dios ha cambiado dentro de ti? Que usted pueda levantarse y testificar y poder decir, mira lo que hizo Dios en medio de mi vida. En el libro de los Hechos, cuando Dios le habló a los discípulos, le dijo, vayan a Jerusalén, esperen la promesa porque van a recibir el Espíritu Santo. Él les dijo lo siguiente: cuando reciban el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Para qué? Para que sean testigos. Ese es el propósito de nuestro. Mientras estamos esperando la venida del Señor, tenemos que velar por nuestra vida espiritual y tenemos que ser testigos. Tenemos que seguir declarando que aunque Cristo todavía no ha llegado, todavía hay un Cristo que todavía salva, que todavía sana, que todavía restaura, que todavía sigue transformando, que todavía Cristo hace milagros, que todavía Cristo hace lo imposible. Y la gente van a preguntar, pero ¿cómo usted lo sabe? Y usted le podrá decir, yo lo sé porque Él lo hizo conmigo. Y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Toca 2 o 3 y dile, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Él me salvó, Él te puede salvar. Si Él me restauró, Él te puede restaurar. Si Él salvó tu matrimonio, Él puede salvar el suyo. Si Él salvó a mis hijos, Él puede transformar sus hijos. Cristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Todavía tiene poder. Él tiene todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Es Cristo el que rompe cadenas. Es Cristo el que liberta al cautivo. Es Cristo que rompe las cadenas del pecado. Amada iglesia, hay que testificar del poder de Jesucristo, porque todavía hay un mundo perdido que necesita escuchar unos testigos declarar: nosotros creemos en el único y verdadero Dios de los cielos. Alguien grita, testifica. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que velar, tenemos que testificar. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que adorar. Porque la Biblia nos dice, Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos nos está diciendo que a través del tiempo muchos comienzan a practicar una costumbre de alejarse de la adoración a Dios, en vez de acercarse más a la adoración a Dios. Y el autor nos está dejando saber que tenemos que tener cuidado, porque muchos se han descuidado de su adoración. La Biblia dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tales adoradores Dios está buscando. Dios está buscando los adoradores en esta tierra, los que puedan adorarle en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. El Padre busca adoradores. Por esa razón no podemos callar. La alabanza tiene que permanecer en nuestros labios. Toca a su vecino y dile, la alabanza tiene que permanecer en nuestros labios.
Por eso el salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará continuamente, no de vez en cuando, no en algunos días. Dice continuamente en mi boca, porque reconocía que mientras estaba respirando, eso era evidencia suficiente del poder del Dios que estaba en los cielos. Por eso la Biblia dice: todo lo que respire. Usted lo conoce muy bien, que siempre haya una alabanza en sus labios. Toca a su vecino, dile que siempre haya una alabanza en sus labios. Hasta que Cristo venga, no dejes de alabarle. Hasta que Cristo venga, no te calles. Hasta que Cristo venga, sigue levantando las manos, sigue gritando un aleluya, sigue gritando un gloria a Dios, sigue gritando: Señor, te alabo, te adoro, te glorifico, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando usted y yo le alabamos, su presencia se sienta en medio de nosotros. Por eso el pueblo no puede callar su alabanza. La alabanza es parte de la adoración, pero la adoración es mucho más. Nos enfocamos que la adoración es cantar y levantar las manos y decir gloria a Dios y aleluya, pero la adoración es mucho más. La alabanza es parte, pero la adoración se refleja no solamente aquí, pero después que salgas de aquí. No solamente en el templo, pero después que salgas del templo. Porque la adoración no es un acto, la adoración es un estilo de vida. ¿Me están siguiendo? La adoración es un estilo de vida, y hasta que Cristo venga, tenemos que seguir adorando. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas que dé honor al Dios de los cielos? Que mientras yo esté en mi trabajo trabajando, que mis acciones, mis palabras, mi comportamiento dé honor y gloria a aquel que me ha salvado. Eso es adorar. Que cuando me vean en el trabajo digan: ¿sabes qué? Hay algo diferente contigo. ¿Por qué? Porque su vida misma está dando evidencia que algo ha sucedido, no solamente en tu vida, pero alrededor de tu vida, que cambia tu forma de ser, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir. No hablas como los demás, no te comportas como los demás. Y es cuando eres un verdadero adorador, donde quiera que tú entres, ese lugar cambia. La atmósfera se transforma simplemente porque tú entraste. Porque cuando eres un adorador, tú cargas atmósfera del cielo. Habrá alguien aquí conmigo en este día. Toca a su vecino y dile: los adoradores cargan atmósfera del cielo. Por eso cuando eres un adorador, entra en tu trabajo y ese trabajo tiene que ser transformado, porque tú estás allí, no simplemente porque eres tú, pero por el Dios que está dentro de tu vida y esa presencia que está continuamente caminando contigo. Por eso cuando hablas con la persona, las personas sienten algo diferente. Por eso cuando das una sonrisa, la gente dice: tú tienes algo diferente. Cuando estás trabajando y estás sirviendo y la gente está molestándote y la gente te está maltratando, tú le sigues sirviendo en la humildad delante de la presencia del Señor. La gente se van a dar de cuenta: esa persona es diferente, esa persona no es como los demás, ellos no hablan como los demás, ellos no viven como los demás. Cuando ellos entran, la gente comienza a sonreír. Cuando ellos entran, los pensamientos de estar en pleitos y en guerra comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el comportamiento de ellos comienza a desarrollar y sacar lo mejor de las personas que está a su alrededor. Porque eso es lo que sucede cuando hay una vida de adorador caminando y viviendo sobre la tierra. Que en todo momento y en toda hora mi vida de honra y gloria y honor a ese Dios que ha sido bueno con mi vida. Una vida de adoración.
un estilo de vida. Alguien diga estilo de vida. Entonces, mientras estamos esperando la venida del Señor, tenemos que velar. Tenemos que ser testigos. Tenemos que seguir adorando. Pero también tenemos que andar en obediencia en Jesucristo. Andar en obediencia a Jesucristo. Porque ese es el consejo del apóstol Pablo. Aquí en la carta a la iglesia de los cristianos en Éfesos, Pablo comienza a dejarles saber cómo ellos tenían que andar. Pablo comienza a hacer un contraste entre la antigua forma de vivir caracterizada por el pecado y la nueva vida llena del Espíritu Santo. Pablo comienza a dar unas instrucciones específicas. Cómo se debe de vivir esta nueva vida y cómo uno debe de andar en medio de un mundo que está lleno de tentaciones, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado. Y comience a advertirles que sean conscientes en su conducta. Que miren bien cómo es que andan. ¿Por qué? Porque los días son malos. El contexto es una llamada a una vida cristiana resuelta, sabia e intencional. Entonces, además de simplemente velar, testificar, adorar, Pablo entonces comienza a enseñarnos de cómo debemos andar. Por eso el versículo 15, él dice, mirad cómo andéis. Mirad pues cómo andéis con diligencia. Pablo nos revela cómo debemos caminar cuidadosamente como hijos de Dios. Y él nos revela lo siguiente, y es que mientras nosotros estemos andando a la obediencia de Cristo, tenemos que aprender cómo aprovechar bien el tiempo. Toca a su vecino y dile, redime bien el tiempo. Redime bien el tiempo. Cuando estamos hablando de redimir, estamos hablando significa comprar, significa rescatar, aprovechar al máximo cada oportunidad. Cuando Pablo está diciendo aprovechando bien el tiempo, no está hablando de la importancia de maximizar cada oportunidad de nuestras vidas. En otras palabras, no desperdicies el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es uno de los mayores regalos de parte de Dios. Porque si pierdes un día, perdiste el día y jamás podrás recuperar ese día. Por eso cada momento, cada segundo, cada hora es de máxima importancia, porque ya cuando ese tiempo pase no podemos regresar para atrás. El tiempo es un regalo de parte de Dios. Y tenemos que saber cómo aprovechar bien el tiempo, reconociendo que el tiempo es corto. Salmista en el Salmo 90 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque los días son cortos. Son cortos. Santiago nos deja saber que la vida es como la neblina que de momento aparece y de momento se va. Estamos aquí un día y el próximo día no podemos estar. No sabemos cuánto tiempo estaremos sobre esta tierra. La muerte nos puede sorprender o la venida de Cristo puede llegar. Cualquiera de los dos. Pero Pablo nos está diciendo, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Toca a su vecino y dile, aprovecha bien el tiempo. Eso significa que tenemos que usar el tiempo para los propósitos de Dios.
El tiempo es de gran importancia y no lo podemos perder. Por esa razón tenemos que usar el tiempo para los propósitos de Dios. Úsalo para testificar de Cristo. Úsalo para servir en amor. Úsalo para hacer lo correcto mientras tengas oportunidad. Y esto requiere entonces que nosotros hagamos algunas preguntas que nos hagan reflexionar. ¿Cómo estás invirtiendo su tiempo? ¿Pasas horas en distracciones o poco tiempo en la oración? ¿Cómo estás pasando el tiempo en adoración o servicio? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Porque el tiempo es corto. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo nos sigue dejando saber, los días son malos. El mundo no es un mundo neutral. Está lleno de peligros. Nosotros lo vemos todos los días. Todos los peligros que están en este mundo. Los eventos trágicos que ocurren a nuestro alrededor. Vemos como el pecado sigue aumentando cada día más y más y más. Y vemos como esta vida sigue desviando la vida de muchos creyentes. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar, me imagino que cada uno que está aquí puede recordarse de por lo menos una persona que antes le servía a Dios en la iglesia y ya no está. ¿Cuántos se acuerdan de por lo menos una persona? Porque es la realidad. Personas que estaban en este camino, personas que le servían a Dios, personas que eran cristianos, personas que formaban parte de la iglesia, pero por causa de estos días peligrosos en los cuales nosotros estamos viviendo, ellos se han desviado, se han apartado de los caminos de Dios, porque nos está revelando que estos días son peligrosos. Por esa razón tenemos que aprovechar bien el tiempo y aprovechar cada momento y aprovechar cada segundo y no descuidarnos por el camino. ¿Por qué? Porque hay cosas en este mundo que quieren tratar de destruir nuestras vidas. Los días son malos. Y por esa razón tenemos que caminar con cuidado. Por eso Pablo nos está aconsejando de esto, para que nuestro camino, para que nuestras pisadas sean intencionales. Aún en el libro romano, él nos dice, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Dejándonos saber la importancia de lo que tenemos que hacer en medio de estos días peligrosos. Cómo tenemos que guardar nuestras vidas de todas las distracciones. Las distracciones de las redes sociales. Muchos creyentes se han hecho adictos a las redes. Para muchos su evangelio son las redes. Lo que dicen los predicadores a través de las redes. Mira que los otros días yo escuché un predicador que dijo, no todo lo que se escucha viene de Dios. ¿Cuántos están conmigo? No todo lo que sale en las redes proviene de Dios. No importa cuántos seguidores una persona tenga, la cantidad de seguidores no representa la unción de Dios sobre la vida de esa persona. ¿Cuántos están conmigo? Me están mirando un poco serio ahora. Porque tenemos que tener cuidado.
Porque se inventan de diferentes cosas y salen por las redes y sacan un en vivo y la gente lo están viendo y la gente lo están siguiendo. Y en vez de enfocarse para predicar a Cristo y hablar de la importancia de Cristo y cómo Cristo salva y cómo Cristo es el único para nuestras vidas, lo que están haciendo es engrandeciendo la gloria de ellos en vez de darle la gloria al Dios de los cielos. ¿Cuántos están conmigo? Por eso tenemos que tener cuidado con las distracciones. Muchos posiblemente creen, no, para mí eso no es nada, las redes no me importa. Pero para otros sí. Algunos están tan envueltos en las redes que se enfocan más en las redes que en las palabras de Dios. Siempre están con su teléfono subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y cuando ponen algo en las redes, están buscando ver quién es que me va a dar like. ¿Quién me va a aprobar lo que yo dije? ¿Quién va a aprobar la imagen que yo puse? Y nos sentimos bien cuando vemos que mucha gente pone un like. Pero cuando nadie pone el like, nos desanimamos. Que nadie me respalda, nadie me quiere, mira, nadie me puso un like. Nos reímos, amado hermano, pero esto es una realidad. Hay personas que sus vidas son controladas por lo que una pantalla les revela, en vez de concentrarse en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo distraídos por unas tecnologías que pueden ser de bendición, como a la misma vez pueden ser de maldición. De tal forma tenemos que tener cuidado. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. No ser distraído por estas cosas, por el entretenimiento, por relaciones dañinas, por personas que en vez de ayudarte, en vez de edificarte, no te están ayudando, te están bajando. Busca unirte con personas que te bendigan. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que tener cuidado con cualquier cosa que nos puede robar, que nos puede desenfocar de quién es Cristo y lo que Cristo quiere hacer en medio de nuestras vidas. Por esta razón, no te sorprenda por la maldad que está a su alrededor. Más bien deja que eso te motive a vivir una vida mayor, con cuidado, con sabiduría y fidelidad delante de la presencia del Señor. Por eso tenemos que redimir bien nuestro tiempo. Y Pablo también nos dice: mirad pues cómo andéis, con diligencia. Lo que Pablo está diciendo es: caminen con cuidado. Cuando se está hablando de andar, se está refiriendo a nuestra conducta, cómo vivimos nuestras vidas en el mundo real. Cuando miramos en el griego lo que significa andar, significa exactitud, precisión, cuidado. Es como caminar en una línea sin desviarse. Es como si uno tuviese una línea por delante y te dicen: camina sobre esa línea y no te salga de la línea. Y poder con cada paso caminar, observando dónde están mis pisadas, dónde estoy pisando, en qué dirección voy, que no me mueva de la línea. ¿Alguno no ha tratado de caminar sobre una línea y quitar su vista de la línea y entonces enfocarse en lo que está a su alrededor? Si sigue tratando de pisar, comienza a salirse de la línea sin darse de cuenta. ¿Por qué? Porque sus ojos se desenfocaron. Y al desenfocarse, sus pisadas no están caminando donde deben caminar. Y lo mismo sucede en medio de nosotros. Pablo nos está diciendo: mirad cómo andéis, como si estuviera caminando sobre una línea.
Mantente enfocado, no te desenfoques con lo que esté sucediendo a tu alrededor. Los días son malos. Mantén tus ojos en Cristo. Mantén tus ojos en Cristo. Cuando tus ojos están en Cristo, las cosas no te van a desenfocar. Cuando tu mirada está en Cristo, las palabras de otro no te van a molestar. Cuando tus ojos están en Cristo, el pecado, el mundo no te va a poder distraer. ¿Por qué? Porque estás enfocado en Cristo Jesús. Y mientras tus ojos estén puestos en Cristo Jesús, vas a poder caminar bien. Vas a pisar con firmeza. Cuando tus ojos están en Cristo, la tormenta podrá soplar, pero tú sigues hacia adelante. Mientras tus ojos están en Cristo, el mundo a tu alrededor puede temblar, pero tú sigues pisando con firmeza, porque cuando estás pisando sobre el fundamento y sobre la roca inconmovible, puede venir alta mar, puede venir terremoto, puede venir tormenta, puede venir viento contrario, pero mientras esté caminando sobre el fundamento irremovible de la roca que es Cristo Jesús, podrás caminar en victoria, podrás caminar como vencedor, podrás hacerle frente a todas las oposiciones por el camino. Pero lo que sucede es que muchos se desenfocan y dejan de caminar con exactitud. Pablo nos está diciendo: no se dejen descuidar. Por eso no sean como necios, sino como sabios. Porque el necio camina sin pensar. El necio camina sin considerar las consecuencias. Mientras el sabio camina con propósito. Camina con intencionalidad. Camina con su mirada fijada en Cristo Jesús. Por eso, mientras estés caminando, no te dejes descuidar. No te distraigas por el camino en medio de un mundo lleno de tentaciones y peligros. Y esto también nos enseña la importancia que mientras andemos como nueva criatura en Cristo Jesús. Pablo nos está enseñando, nos está diciendo: mirad cómo andéis, porque somos diferentes. No somos como el mundo, no somos como los necios. Somos una nueva criatura. Pablo le está enseñando a los hermanos de Efesios: cuiden su forma de ser, porque Cristo los salvó. Y si Cristo los salvó, no son la misma persona. Mira a su vecino y dile: no eres la misma persona. No eres la misma persona. La Biblia nos dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas, algunas, pocas, no, dice todas son hechas nuevas. Pablo nos da un ejemplo de cómo una nueva criatura en Cristo Jesús debe de andar. Mientras estamos esperando a Cristo, esto es lo que tenemos que hacer. Hay que velar, hay que testificar, hay que adorar y hay que andar, cuidar nuestra forma de andar como hijos de Dios. ¿Y qué es lo que requiere eso? Pablo lo comienza a describir durante el libro de Efesios. Y es la importancia de andar en luz. Todos digan: andar en luz. Efesios 5 del 8 al 11 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy hijo de luz en el Señor. Andar como hijo de luz. Mira a su vecino y dile: eres hijo de luz. Eres hijo de luz. Y un hijo de luz se puede ver en medio de las tinieblas.
Andar como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mientras estamos esperando a Cristo, tenemos que ser hijos de luz. Tenemos que ser hijos de luz. Los de luz no se mezclan con las tinieblas. Tenemos que ser hijos de luz. Tiene que haber una diferencia en tu vida. Algo se tiene que reflejar en tus palabras. Algo se tiene que revelar a través de tu conducta. Si Cristo te salvó de verdad, no eres la misma persona. Habrá alguien aquí conmigo, porque la Biblia dice: si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Por esa razón, no se atreva a decir: es que no puedo con el viejo hombre, no puedo con la vieja vida, me sigue arrastrando hacia atrás. Mentira del mismo y de las mismas tinieblas. Porque si Cristo te salvó, las cadenas se rompieron. Si Cristo te transformó, tu mente, eres libre. Si Cristo rompió las cadenas, no te levantes a decir que Cristo rompió las cadenas domingo y el lunes estás viviendo la vieja vida. No, Cristo no te ha cambiado, porque si Cristo te cambió, seguirás siendo hijo de luz. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Habrá alguien aquí conmigo en este día. Toca 2 o 3 y dile: somos luz, somos luz, somos luz, somos luz. Soy luz en la iglesia, soy luz en mi casa, soy luz en mi trabajo, soy luz por las calles. Donde quiera que yo ande, yo seguiré siendo hijo de luz, porque Cristo me cambió. Y las cosas de las tinieblas tenemos que dejarlas, tenemos que reprenderlas. Deja de justificar tus debilidades y agárrate de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Mientras estamos esperando a Cristo, tenemos que andar en luz. Mientras estamos esperando en Cristo, tenemos que andar en amor. Efesios 5:2 dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que caminar en amor. Si Cristo te salvó y eres hijo de luz, significa que el amor de Cristo debe de estar en ti. Y si el amor de Cristo está en ti, eso significa que no hay racismo en tu vida. Se me fueron. Si el amor de Cristo está en su vida, eso significa los prejuicios no están en ti. Si el amor de Cristo está en su vida, usted no hace acepción de personas. Y usted no tiene el poder para decir: ellos son de Dios, ellos no son de Dios. Ellos son de Dios, ellos no. No, todos tienen la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y si Cristo te amó a ti cuando no eras nadie, si Cristo te amó a ti y te salvó y te sacó de ese lodo cenagoso y puso tu pie sobre peña, ahora que Dios te bendijo, ahora tiene que demostrar el amor de Dios hacia todos los demás. Habrá alguien aquí conmigo. Esto no es de un grupito por aquí y otro grupito por allá. No. Esto es el amor de Jesucristo. Jesucristo ama todas las culturas. Jesucristo ama todas las personas. Jesucristo ama todos aquellos que están sobre esta tierra. Y el amor de Cristo no es condicional. El amor de Cristo es para todos. Alguien diga: el amor de Cristo es para todos. Eso significa que cuando yo veo a un necesitado, el amor de Cristo me dice: es mi responsabilidad ayudar al necesitado. De enseñar el amor de Cristo. Cristo no ha venido todavía, pero sigo demostrando el amor. Sigo sirviendo. Sigo ayudando a mi prójimo.
Sigo siendo de bendición a todos los que estén a mi alrededor. No importa el mal que me quieran hacer, yo sigo demostrando el amor de Cristo. Tenemos que andar como hijos de luz. Tenemos que andar en amor. Y Pablo también nos dice en el capítulo 4, tenemos que andar en unidad. En unidad. Mientras estamos esperando a Cristo, tenemos que andar en unidad. Él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de luz, si hay el amor de Cristo en nosotros, tenemos que caminar en unidad. Y lo que el enemigo está haciendo es dividiéndonos. Porque yo tengo una diferencia de opinión, porque yo tengo preferencia diferente, porque yo veo algo diferente, porque no me entiendes. Cuando miramos a ver, fíjese que Pablo no le está hablando a los que no son creyentes. Pablo le está hablando a la iglesia. Y le dice a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, tienen que caminar en unidad. Es una cosa estar juntos, eso es otra cosa estar unidos. Todos estamos aquí juntos, pero no todos estamos unidos. Alguien está pensando en el sueño que no pudo dormir la noche. O pensando en el desayuno que perdió. O pensando en el almuerzo que ya viene. Mientras otros están pensando en la semana que viene, en su trabajo y lo que tienen que hacer y lo que les falta. O lo que está pasando en su casa, o lo que está sucediendo en su matrimonio, lo que está pasando con sus hijos. Estás aquí, pero no estás unido. Unido significa estar en el mismo pensar, en el mismo sentir, en el mismo propósito, en el mismo espíritu. Y lamentablemente, la división es lo que se ve en las iglesias. Levantando las manos y adorando a Dios, pero divididos. Levantando y adorando y cantando a Dios, pero no te lleva con el hermano que está en el otro lado. Ni pasa por su lado, ni lo saluda, ni se me acerque porque no lo quiero ver. Esto no pasa por acá, esto pasa por allá en Indiana, de donde yo vengo yo, por allá en Indiana. No pasa por acá. Y lo de Indiana, no se preocupen. Yo soy del Northwest Indiana, más cerca de Chicago, Pero ¿cómo es que vamos a ganar un mundo perdido siendo divididos? ¿Cómo es que alguien que no conoce a Cristo va a ir a una iglesia cuando dice, ¿cómo voy a llegar a una iglesia cuando conozco personas que ni se llevan los unos con los otros? ¿Cómo es que eso se llama cristiano? ¿Cómo eso es iglesia? ¿Cómo pueden ellos decir que ellos son hijos de Dios? Cuando a veces el mismo equipo de adoración no se lleva. No sé por qué me metí por ahí, no sé. Se ven adorando todos aquí, adorando, pero no saben los pleitos que tuvieron antes de montarse allá arriba para cantar. Por todos los diferentes desacuerdos que estuvieron durante las prácticas.
Y sin embargo queremos entonces unirnos para cantar, para que el cielo baje y para que la presencia de Dios se mueva. Pero Dios no puede moverse donde hay división. Porque a veces la presencia de Dios no se mueve con poder en nuestras congregaciones por la división que hay en nuestros corazones. Porque no nos llevamos los unos con los otros. Y no nos estamos dando de cuenta que cuando esa división está presente, estamos contristando al Espíritu Santo. Y lo que Dios nos está llamando a hacer es, si estamos esperando la venida del Señor, Cristo no viene a buscar una iglesia dividida. Cristo viene a buscar una iglesia unida. Una iglesia unida. Eso significa, tienes opiniones diferentes, tienes preferencias diferentes. Hay algunas cosas que no nos ponemos de acuerdo los unos con nosotros, muy bien. Pero hay algo que nos sigue uniendo a todos nosotros. Y es que todos hemos sido salvados por la misma sangre de Jesucristo. Y como somos salvos por la sangre de Jesucristo. Si yo tengo algo contra ti, te pido perdón. Y si tú tienes algo contra mí, me pide perdón. Pero tenemos que arreglar cuentas, porque hermanos enojados los unos a los otros no van a irse al cielo cuando venga Cristo. Ahora se puso serio el asunto. Ahora algunos están un poquito molestos. Pero tengo que decirle la verdad. Estamos diciendo, Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Y es verdad. Pero antes que Cristo venga, tenemos que arreglar nuestras propias cuentas. Y tenemos que reconciliarnos los unos a los otros. Porque Cristo viene ya, Cristo viene ya. Toca a su vecino, dile, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Es mejor de olvidarnos de todos los pleitos, dejar la contienda, echar fuera la división, porque la división viene del mismo infierno. Pero en este día vengo a declarar, la división se tiene que romper en el nombre del Dios de los cielos. Dios ha dado promesa sobre esta iglesia. Y para ver las promesas de Dios, Dios le está diciendo, arregla las cuentas, arregla el corazón, reconcíliate con tu hermano. Y yo te garantizo que verás la gloria del Dios de los cielos ser manifestado. Pero Dios dice, antes que yo venga, hay que arreglar cuentas. Si somos hijos de luz, si andamos en amor, tenemos que andar en unidad. Y por eso Pablo dijo, tengan cuidado, porque cualquier cosa los saca de la línea. Cositas pequeñas, una mala mirada, una palabra hablada incorrecta, cualquier cosa nos saca de la línea. Y por eso Pablo dice, mirad pues cómo andéis, no como necios que ni piensan cómo caminan, sino como sabios, enfocados, intencional, en luz, amor y unidad. ¿Por qué? Porque Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Póngase sobre sus pies.